Alejita, bueno, primero que todo, cuéntanos de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, quién es Aleja. Bueno, yo de profesión soy docente hace más de 20 años, ya llevo 20 años trabajando como maestra en una escuela primaria. Adicionalmente a eso, me dedico también a hacer terapias de sanación cuántica con las personas. ¿Y cuál era la situación que tú vivías, que estaba pasando por tu mente, en tu vida, en tus circunstancias cuando nos conocimos? Es decir, antes de tú entrar a la escuela, Vibra o hacer una formación con nosotros, ¿qué pasaba por tu vida? ¿Qué era lo que vivías? ¿Qué problema tenías antes de unirte a la escuela? Bueno, yo siempre he dicho que mi vida se partió en dos, antes de conocerte a ti, Juan Marulanda, y a Vibra, y a Nati, se partió en dos, o sea, es una vida antes y otra después. Yo puedo decir que mi vida antes, a pesar de que, o afortunadamente, de que no tenía situaciones pues como demasiado duras, como las que les toca enfrentar a otras personas, que son temas de salud y pérdidas de seres queridos, entre otras cosas. Sí, yo vivía en yo lo denumbro como en una penumbra. Yo sentía que nada tenía sentido. Ujú. Vivía aburrida, amargada, desolada, sentía que no tenía ningún tipo de rumbo, me sentía como con una pared al frente, que sentía que no tenía hacia dónde dirigirme. Es muy difícil ahora que lo pienso, empezar a describirlo, porque como fue ya pues, hace algún tiempo y siento que ya mi vida ahora es tan diferente que no, es difícil volver a retomar ese tipo de recuerdos. Sin embargo, sí puedo decir que no encontraba la salida como a la amargura y a la tristeza constante en la que vivía. Es más, ahora que lo pienso, no me daba cuenta que vivía como en ese bucle de sufrimiento todo el tiempo. Entonces, para mí, Vibra y ustedes dos fue como un reiniciar mi vida. Bueno, eso que estás mencionando, esa expresión bucle de sufrimiento, suena bastante, la verdad, escuchándolo suena bastante fuerte. Entonces, Aleja, volviendo a esa etapa en esa vida, ¿qué te llevó a ti? ¿Qué conectó contigo? ¿Y qué te llevó a elegir a entrar a la escuela, entrar a estudiar con nosotros específicamente sobre cualquier otra escuela, otro programa, otra persona? Bueno, básicamente fueron dos cosas. La primera, o bueno, tres. La primera que ya había tocado fondo. Siento que ya a partir de ahí yo sentía que tenía que darle un cambio a mi vida y andaba en esa búsqueda de encontrar hacia dónde dirigirme y de la mano de quién. Aunque no sabía en esa época que es tan importante tener una persona que te acompañe en los procesos, sí estaba buscando la manera de salir y de poder experimentar una vida diferente. Lo segundo, lo novedoso de lo que ofrecías, como las cosas que mencionabas, la forma, la ruta en la que lo hacías, la programación, todo. Yo sentía que mi alma me decía que por ahí era el camino. Y la tercera, que siempre te lo he mencionado y te lo recuerdo, es que sentía que tu forma de hacer las cosas estaba muy desde el amor. Entonces yo ya sentía que tanto sufrimiento del que ya era protagonista mi vida, lo último que quería era agregarle otro sufrimiento más. Entonces, como la forma amorosa en la que nos recibiste, la que me recibiste, en la que me mirabas, me sentí como vista por primera vez en muchos años. Entonces, eso fue lo que me hizo realmente como tomar la decisión. Escuchando lo que estás mencionando, Ale, y para la persona que nos puede estar escuchando el día de hoy en esta conversación, ¿qué era para ti esa expresión que manifestaste de qué es tocar fondo? Tocar fondo es cuando ya, a pesar de que has intentado demasiadas cosas por ti mismo, tu vida no cambia, o por lo menos la sensación de estar en el mundo es la misma, que como les había mencionado, para mí era como el protagonista del sufrimiento, entonces vivía sufriendo y a pesar de que podía hacer muchas cosas, repetir afirmaciones, levantarme con otra actitud, tratar de dormir más, hacer ejercicio, que yo siempre pues he practicado deporte. Aún así, mi vida, mi sensación de estar en el mundo era diferente porque era muy compleja, porque como les he mencionado, yo no tengo una vida y gracias a Dios no he tenido una vida aparentemente
tan como con desgracias así físicas y visibles, pero mi vida por dentro, mi parte sentimental y mi parte como me percibía, la forma en que pensaba, sí era súper trágica. Entonces, tocar fondo era que ya yo sentía que no podía ver nada más profundo donde estaba esa sensación de sufrimiento, pasar noches enteras llorando, sin consuelo, sentir esa sensación de amargura, no verle sentido a una cosa que me acabo de acordar muy importante, es que yo no disfrutaba la vida, o sea, a mí me podían mostrar, no sé, cualquier maravilla del mundo, que para las personas es súper sorprendente y tienen esa capacidad de asombrarse, que ahora sí la tengo, la recuperé, en esa época no, para mí era lo mismo estar, no sé, pongámoslo en términos más terrenales, en un mejor restaurante 5 estrellas que estar afuera en la calle comiéndome cualquier plato. Entonces como que ese sentido de perderle la diversión, el disfrute a la vida era ya el límite. Yo sentía que tenía que buscar la manera de, yo me decía a mí misma, no puede ser que esta sea la vida, tiene que ser que haya algo más bonito. Y también entendí que no era el mundo afuera, porque al principio de todo siempre culpaba a mis papás, que la forma en que me trataban, de pronto a mis hermanos, de pronto a la pareja con la que estaba en esa época, a mis amigos. Entonces me di cuenta de que no era el mundo exterior, era simplemente la forma en la que yo percibía la vida y que no tenía otra manera de gestionarla, solo el sufrimiento. Y has mencionado una palabra que me llama mucho la atención y que es contrario a la paz. Cuando uno no siente paz, no siente plenitud, uno siente algo por dentro que es ese sufrimiento, esa agonía, ese dolor postergado en el tiempo. ¿Qué significaba para ti en esa época el sufrimiento que llegaste a sentir? El sufrimiento, ¿qué significaba en esa época? ¿O de dónde venía? Porque hay gente que sufre, puede sufrir por pareja, hay gente que puede sentir sufrimiento por el padre, hay gente por la madre, hay gente... ¿De dónde provenía eso que tú manifiestas como... Después de hacer terapia, pues de muchas partes. Pero inicialmente yo pienso que todas las áreas de mi vida estaban permeadas por el sufrimiento. No estaba feliz siendo maestra. Para mí era una tortura, literalmente era una tortura yo ir a dar clase. Me vivía cuestionando qué hacía ahí, porque había tomado la decisión, quería cambiar de trabajo, pensaba que cambiar de trabajo iba a mediar un poquito el tema del sufrimiento, que me iba a sentir más en paz, más tranquila. Con la pareja que estaba era un desastre, pues los dos, o sea, yo ahora veo y no solo él, pues desde sus cosas, sus propias cosas, sino yo en mi incapacidad de entender, de procesar, de alejarme a tiempo. En mi parte financiera estaba, mejor dicho, o sea, por donde tú te metieras, mi vida era el resultado, no sé, de un montón de decisiones mal sentidas, pensadas, tomadas a la carrera, que siempre se desencadenan. No es como si no, es que inconscientemente yo siempre tomaba las decisiones que me llevaran a hacer. Esa era como la meta. Esa era la meta. Entonces, ¿cómo llegaste a Vibra? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Por dónde empezaste? ¿Empezaste por sanación? ¿Empezaste por sesión uno a uno? ¿Cómo fue la forma en la que... Empecé por Brújula. Recuerdo que creo que era la primera promoción. Empecé por Brújula. Yo quería hacer primero sanación. Sí, ya me acordé, ya No sé. quería llegar, porque esa es una de las características cuando uno está por allá en el hoyo oscuro, querer ayudar a otros en vez de ocuparse de su propia vida. Entonces, no, yo quiero ayudar a sanar a la gente y mi vida por allá es un desastre. Entonces tú me dijiste que no, que era mejor que empezara, me recomendaste por Brújula. Entonces empecé por Brújula Interior. Fue para mí una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida es estar en Brújula. O sea, no solo pues por la forma en que diseñaron o diseñaste los programas o las cosas que íbamos a ver, los cursos que íbamos a ver durante se puede decir que es como una maestría. Entonces, no solo la forma en la que la pensaste, la diseñaste, cada uno de los temas, sino también el contacto contigo, con Nati, con los compañeros, pues que fue un súper acierto, los llevo siempre en mi corazón a todos, me acuerdo de cada uno de sus situaciones, de todo lo que experimentamos, y Brújula me permitió a mí tener un mapa, así como el nombre,
como bueno, esta soy yo y hacia dónde me dirijo. Entendí muchísimas cosas de mí, porque actuaba de X manera, porque respondía de X forma a ciertas situaciones. Ahí fue como la primera vez que me convencí a vivir que no estaba rota, que yo siento que cuando yo llegué a Vibra yo sentía que estaba rota. Entonces, ahí como que dije, bueno, no es que esté rota, es que no me conozco, es que no sé quién soy, es que no sé qué me gusta, no sé qué me descentra, no sé qué me centra nuevamente, no conozco mis heridas o qué pasó con mis heridas en la infancia o qué pasó con mis papás o bueno, todo ese tipo. Entonces fue muy interesante para mí llegar a ese punto porque ya tenía o sea, como la ruta para decir, bueno, voy a salir de este bucle, por fin voy a empezar voy a tener la posibilidad de experimentar tanta tranquilidad. O sea, siempre en mi vida me dicen, ¿tú qué le pides a Dios, a la vida? Yo, tranquilidad, paz, o sea, a mí el resto yo lo consigo, pero esas cosas, y siempre era como buscándola, supuestamente activamente, de forma consciente, pero de modo inconsciente, cometiendo todas las equivocaciones del mundo. Así fue que Y, llegué. wow, sí, 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 me hiciste acordar de ese momento cuando yo sé que tú querías entrar a sanación cuántica, pero te dijimos que ese no era el camino adecuado para empezar. Así es. Me acuerdo, me hiciste acordar. Y listo, entras a Brújula. ¿Hubo algo en particular, Ale, que sobre nuestro programa, esto realmente me ayudó? Hizo un antes y un después. Del programa de Brújula todo. Sí, Pues no es porque estés tú ahí, pero en realidad fue todo, o sea, el conocerme, el tema de las primeras que fue con Raquel, ¿te acuerdas? sí, la profe. La profe Sí. Raquel, que el tema de la felicidad, entender qué era la felicidad, el tema de conocer el enneagrama, pues que enneagrama soy, ese me dio un gran sentido a mí, porque yo dije, pues, o sea, ya sé qué tipo de personalidad tengo, porque mi carácter es de X manera, el tema del módulo financiero, que me ayudó a ubicarme muchísimo, pues, como les mencioné, yo tenía el tema financiero muy desordenado, entonces ahí fue como un alto en el camino, mirar desde dónde estaba parada y que tenía que empezar a resolver, ¿cierto? O sea, todo para mí, el paso a paso, hasta llegar a conocer mi luz, mi oscuridad y comenzar la integración de ambas. Yo he visto tu proceso cuando entras a Brújula y uno ve la evolución, uno ve los cambios tuyos, ve los cambios de los estudiantes. ¿Por qué crees tú, Ale, que ese programa es tan efectivo en lograr buenos resultados en ustedes? Bueno, yo pienso que hay dos cosas fundamentales. Una, la planeación, o sea, la programación de la forma en que lo pensaron y lo diseñaron, el diseño como tal. Y otro, yo siento que yo siempre he sido muy sincera contigo, yo siento que esa brújula nació en una época de tu vida en la que tú conectabas y obviamente sigues conectando, pero pues hablo de cuando te conocí, te empecé a conocer, como con el tema amoroso. Yo siento que Brújula tiene esa energía del amor así, de la transformación en su ADN. Entonces por eso pienso que eso ha logrado que se veía o que permitan tantas personas haya tenido tanta transformación, ¿cierto? Porque para diseñar hay demasiadas herramientas, las personas pues tienen demasiadas cosas, pero siento que la energía de piso con la que salió Brújula transforma vidas, por eso, porque es demasiado amoroso y conecta con el amor. Y ahora que tú dices esta parte de que Brújula Interior permite o los ayuda a ustedes a través de conectar con ese amor, pasar por Brújula, conectar con ese amor que manifiestas, ¿qué resultados te permitió lograr? Pues los resultados en todas las áreas. Logré salir de la relación en la que estaba, pues que era tan conflictiva y que llevaba demasiados años tratando de salir de ahí, no podía. Así suene ilógico, no era capaz no encontrar la manera. Entonces salí de esa relación, no me volví a meter en relaciones de ese tipo, que es muy importante. Mi parte financiera está súper bien. En esa época se podía decir que estaba en quiebra, debía demasiados millones, muchos millones, que eso fue un choque para mí ese día que hice conciencia, que ni siquiera sabía cuánta plata era.
Ahorita ya no tengo deudas. Me acuerdo que quería comprarme el carro, pues estaba el tema durante todo Brújula, fue comprarme mi Mazda 2 rojo. Pues la vida y mi trabajo y Dios me permitió comprarme una camioneta mejor, una CX5, no roja, pero sí blanca. Tuve la posibilidad de comprar la roja, pero ya había como que fue tanta la ilusión de planear la compra de ese carro que como pues no sé, no había necesidad. Viajé muchísimo pues con ustedes después de eso en los otros programas, luego por mí misma también pues conocimos Suramérica, prácticamente no me faltan sino las Guayanas francesas. Sí. Y Venezuela, conocí Europa, Egipto, tuve la oportunidad de viajar con ustedes 2 veces, París, Madrid, o sea, un montón de países que yo tenía en mi mapa de sueños antes de entrar a Vibra, muchísimos años antes, y que lo hacía como un ejercicio, como bueno, sí, yo quiero, pero ya ahorita se hizo realidad. Tengo mi propia casa, ya compré pues mi propia casa también, un terreno grandísimo. Ya ahora sí estoy ayudando a las personas, entonces hago las terapias energéticas después del proceso. Ya cuando renuncié como a querer ayudar, ya sí se abrió esa puerta, entonces las terapias me están yendo súper bien. Todo. Logré hacer varios talleres que eran como un sueño para mí, ayudar también pues de esa manera a las personas de forma presencial. Una cosa súper importante que me parece un logro maravilloso es que amo mi trabajo profundamente como maestra, entonces disfruto demasiado ir a trabajar ya, no me levanto súper feliz. Entonces los grupos tienen excelentes resultados, los niños. Estuve en la coordinación, fui coordinadora del colegio alrededor de un año, por encargo me fue súper bien a nivel financiero, a nivel de resultados, pues como institución. No, pues demasiadas cosas. Me siento, bueno, y lo más importante es tengo una vida tranquila, o sea, vivo en tranquilidad. No deja de existir situaciones, obviamente, momentos en los que de pronto sin razón alguna uno se sienta triste o como así como con ciertas emociones, pero hace parte de la vida, ¿cierto? Como sentir Sí. todas esas emociones y trascenderlas o sentirlas simplemente, pero ya mi estado pues, ¿cómo se dice? Predominante no es el sufrimiento, o sea, ya es la tranquilidad, y a partir de la tranquilidad se construyen un montón de cosas. Total, una mente tranquila, crea una emoción tranquila, unos resultados tranquilos y la paz no tiene precio. Siento yo que eso no tiene Es precio. verdad, sí. Entonces, Ale, y si no, imagínate, vete otra vez al pasado. Vete, vete otra vez al pasado. Imaginemos que estamos allá. Estás ahí en la puerta de la oficina de Vibra, donde conversábamos y entrabas y no entrabas a Brújula, Sanación, bueno. Pero imagínate que no hubieras tomado acción, no te hubieras unido a la escuela, no hubieras entrado en Brújula, no hubieras hecho absolutamente nada. ¿Dónde crees que estuvieras hoy mismo si no hubieras tomado acción y no te hubieras unido a nuestro programa? Ay, bueno, puedo ser sincera, honesta y Sí. contar lo que me pasó. Pues antes de tomar esa decisión, yo me acuerdo que yo hice un ejercicio, pues que después contigo aprendí cómo se llamaba, pero hice un ejercicio como de visualizarme en el futuro tomando los dos caminos, ¿cierto? Puede decirse que fue un ejercicio demasiado valioso porque me sentí, efectivamente, por un lado estaba Vibra y por el otro lado estaba no Vibra, o sea, estaba no entrar a Vibra. Creo que esa decisión también la tomé, ese ejercicio específicamente le hice cuando en medio de mi crisis financiera se abre la posibilidad de ir a Egipto, pues que era una decisión como muy difícil en ese momento porque pues no tenía el dinero y tenía que hacerme cargo de las responsabilidades financieras. Y me acuerdo que creo que vendí el primer carro que tenía, creo que de ahí salió como cierta plata y otra, pero ya con la plata en la mano de esa primera parte yo me senté y hice el ejercicio de extrapolarme a mis líneas futuras posibles. Y vi lo siguiente que para mí fue demasiado valioso, o sea, elegir a Vibra era elegirme a mí misma. Entonces, yo creo que ahí da perfectamente la respuesta. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera elegido a Vibra en ese momento? Pues no me hubiera elegido, me hubiera seguido en esa relación, incluso me vi,
o sea, vi mi futuro, cómo era esa línea de tiempo, y literal iba a estar cada vez peor, iba a seguir en esa relación, no iba a ser capaz de salir, me veía hasta con hijos, sufriendo, sin poder ahí salir de ella, o sea, es que me acuerdo y mejor dicho, me impresiona porque era demasiado dura. Entonces inmediatamente volví a mi cuerpo, salí corriendo para vivir a pisar el viaje, que no sabía cómo iba a salir el resto del dinero, pero yo dije, no, no me interesa. Entonces, ¿cómo estarías hoy si no te hubieras formado con No, nosotros, yo me Aleja? imagino que mínimo con 2 bebés, en un matrimonio sin amor, sin querer, sufriendo. Me imagino que ya hubiera renunciado a la docencia porque literal, pues eso vi, me iba a dedicar pues como al hogar, al estar ahí con una persona que no, pues no hablo mal de la persona, pues porque no, de pronto le falta un poquito no le falta, o sea, su vida, su realidad es diferente a lo que yo quiero para mi vida, ¿cierto? Entonces estaría metida en una realidad que no quisiera y obviamente, no sé, maltratadísima físicamente. No por él, sino por mi propio sufrimiento, pues, claro. Y en esa toma de decisiones, entonces imagínate que estás en esa proyección de si entro a estudiar, me preparo y hago mi trabajo interior o no. Al tomar la decisión de unirte a la escuela y empezar tu proceso con nosotros, ¿cuánto tiempo de vida cree que te ahorraste? Bueno, eso lo hablamos mucho. Yo creo que en el primer año hice un salto cuántico más o menos de 10 años, porque una de las cosas más maravillosas que pasó, que eso sí, pues vamos a hablar de magia que tanto nos gusta, es que pues en esa época yo no me ganaba demasiado dinero y tampoco hacía las terapias, que pues que es como otro ingreso que tengo en este momento. Sin embargo, logré pagar en esa época no solo los viajes, porque viajamos a Egipto ese año, pagué brújula interior, pagué pues el tema, inicié Sanación Cuántica 1, Sanación Cuántica 2 y viaje a Egipto. Y adicionalmente alcancé a abonar a la deuda que tenía aproximadamente un 30% y yo me ganaba lo mismo que los años anteriores. Wow. Entonces eso es una cosa que yo siempre le doy como pues cuando a mis consultantes les cuento, o sea, desde cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos y empezamos nos elegimos, a nosotros ocurren magias y ocurre magia y ocurren milagros, porque para mí son milagros que te demuestran que todo es posible y que lo único que necesitas es aprender a jugar este juego, que es que tú seas feliz y entender que todo es posible. Y eso, ese pensamiento me lo acentuó Vibra, ¿cierto? Yo ya tenía dentro de toda esa situación tan compleja que tenía en mi vida, yo sabía que había una posibilidad de vivir diferente, solo que no sabía cómo, ¿cierto? Que eso fue como mis inicios con Vibra. Bueno, tú acabas de mencionar que pasaste por la formación de sanación cuántica, o sea, cuando estás en Brújula, saltas a sanación cuántica. ¿Qué pasó en sanación cuántica? ¿En qué te voló la cabeza? Todo. No, sanación cuántica. Primero me reconectó, pues me voló todo porque me reconectó con mis dones, ¿cierto? Porque desde muy pequeña yo tenía ciertas habilidades que yo pensaba que yo me las inventaba, eh, pero habían cosas que eran demasiado obvias que no se podían negar, entonces como que me voló la cabeza como, esto que yo vivo sí es posible, esto que me pasó sí es real, la posibilidad de hacer saltos cuánticos, o sea, todo lo que tiene que ver con la energía como tal, como una partícula está conectada con otra, como yo hago un movimiento acá y se mueve, o sea, como una sola decisión se mueve todo el mundo cuántico, cómo puedo saltar de una línea de tiempo a otra, o sea, todo lo que podemos hacer con nuestra capacidad energética, la historia, todo. ¿En qué te aportó el viaje a Egipto? O sea, ¿qué transformó en tu conciencia esa experiencia de ir con nosotros a Egipto, recorrer el país, hacer los ejercicios, hacer el nivel 3 de sanación cuántica ya? Bueno, es que Egipto es indescriptible, o sea, uno tratar de poner en palabras Egipto es encasillarlo, y Egipto no se puede encasillar. Yo tuve la oportunidad de viajar 2 veces, fueron 2 oportunidades maravillosas, hermosas, que adoro, que las atesoro en mi corazón, y que son totalmente diferentes la primera de la segunda. Entonces, la primera, yo siento que terminé de romper muchos patrones y muchas
muchas cadenas, por así decirlo, que todavía me ataban a un montón de temas de sufrimiento. Experimentar todo el conocimiento que tiene Egipto para ofrecernos, no solo a nivel histórico, sino a nivel energético. Percibir la energía de Egipto es otro nivel, cada uno de sus lugares, como en las pirámides de Giza se detiene el tiempo, cómo vivimos, no sé, 1000 vidas en 15 días. Literal. Ese tema para mí, o sea, Egipto desde que uno empieza y da el sí, le vuela a uno la cabeza desde Colombia, porque empiezan a pasar un montón de cosas que se alinean para que tú puedas estar allá. Entonces, desde el día uno que te montas al viaje, ya las cosas empiezan a moverse y a cambiarse, como a cualquier otro viaje, me imagino que se haga contigo, como al de Argentina, como todo. Estar allá fue eso, fue absorber todo ese conocimiento en la primera, conectar muchísimo más con mis dones, tener la posibilidad de sentir el lenguaje de otros seres, la pirámide, experimentar como mi cuerpo dentro de la pirámide es una ilusión. Bueno, y mirar qué otras capacidades podemos desarrollar, que también sirven muchísimo y pues qué es lo que yo hago ahora con mis consultantes. Y en la segunda, sí, lo que te mencioné ahorita, yo sentí que absorbí la experiencia de 1000 personas en uno, o sea, yo sentía como pasaba por el lado de las personas y veía sus vidas y las sentía que las integraba, o sea, como que ya viví esto, gracias por los aprendizajes, ya viví, o sea, literalmente, incluso siento que ese fue el cierre cuando terminamos Egipto la segunda vez, estando en el hotel, viví una experiencia súper intensa, ya empacando para regresar, donde yo veía a cada una de las personas con las que me había topado, desde que llegamos al aeropuerto hasta que en el hotel, en todas partes, cómo sus experiencias alimentaban mi propio ADN y me transformaban. Entonces yo vine, no, pues levitando prácticamente. Obviamente los días posteriores mantener ese nivel de energía en esta realidad de este país es compleja, pero te abre la mente a que existen otras cosas maravillosas. No, es que esa experiencia que tuvimos en Egipto es brutal. Es decir, lo que uno hace ahí, el tema de cuando uno empieza a canalizar la energía, cuando, por ejemplo, hicimos que en el grupo tuyo era una sorpresa. Cuando hicimos la sanación cuántica grupal dentro de la pirámide de eso fue alucinante. Ahí fue cuando tú empezaste a hacer el vórtice y abrir el vórtice y yo empecé a sentir los otros seres de otras dimensiones por primera vez. Que me acuerdo que te pregunté a ti y a otro compañero que eran esas palabras que yo escuchaba y se las empecé a decir y ustedes me hablaron del lenguaje pleyadiano, o sea, la vida lo había escuchado. Entonces uno dice, bueno, si nunca había escuchado ese lenguaje, lo escuché allá y pregunto qué es y existe, entonces es una locura. O sea, por eso te digo que nos podríamos quedar hablando horas de Egipto. Sí, total, No me total. arrepiento en ningún momento de haber tomado la decisión, pues lo que te dije, yo no sé de dónde salió la plata, las personas me preguntan, pero ¿cómo hiciste? Si tú te ganabas efectivamente este dinero y eso no te alcanzaba ni para cubrir tus propios gastos, ¿cómo hiciste para pagar, para viajar? Esa es la magia de Egipto, o sea, lo que hay que hacer es tomar la decisión y el resto, que tú me lo decías mucho, Aleja, toma la decisión y todo se va a abrir, pero obviamente uno viene con un montón de una historia de vida que viene cargando muy difícil. A veces es complejo como creer, o sea, y darse el permiso de experimentarlo, pero ahorita sí tomo las decisiones en mi vida, si me resuena por ahí me voy y se van abriendo, así es como tengo ya todo en este momento, como he conseguido mis cosas, entonces como me he abierto muchísimo más a las terapias, o sea, es otro cambio de vida, o sea, básicamente sigo en la misma ciudad, sigo haciendo lo mismo, pero en otro nivel de conciencia, en otra realidad. Yo siento que yo estoy en una realidad, no de manera egoica ni tampoco con alas, en aras de sentirme superior, pero siento que yo vivo en otra realidad y muchas personas que me consultan me lo dicen. Alejas que yo te consulto porque yo siento que tú vives en otra realidad, o sea, enséñame, cuéntame. Y todo eso se dio gracias a Vibra, pues a tomar esa decisión inicial de empezar brújula, porque yo hubiera podido decir, bueno, si no me enseñas sanación, entonces me voy, porque una característica en esa época era que si era de pronto un poquito más cerca que ahora, pero
no, pues gracias a Dios me dejé guiar y tomé la decisión y he seguido preparándome y sigo experimentando muchas cosas, aprendiendo, pero Me hiciste acordar de una frase que yo les digo mucho en sanación cuántica, y cuando uno llega a cierto nivel de conciencia, a cierto nivel de frecuencia, que obviamente para ciertas personas se ve como raro. Yo tengo una frase que dice, cuando llegas a cierto nivel de conciencia, los milagros dejan de ser milagros para convertirse en tu nueva realidad, ¿cierto? sí, me acuerdo, sí. Sí, y eso es mucho lo que tú percibes que sientes hoy. Así es. Perdón, espérame que se me va a descargar eso. No te preocupes. Mirando todo el proceso tan bonito que has tenido y la transformación que estás haciendo y cómo estás contribuyendo en tu entorno, si pudieras listar uno, dos, tres grandes problemas que te has ahorrado, ¿cuáles serían? Bueno, uno gigante, vivir en una relación o en un matrimonio donde no sea feliz. Yo creo que ese es el mayor y bueno, ese es uno gigante porque yo atiendo demasiados consultantes con ese tema y tomar decisiones ya cuando existen otros lazos y otras cosas es un poco más complejo, más duro, se complica más la vida. Entonces esa fue la número uno, o sea, no haber seguido en un matrimonio o haber estado en un matrimonio donde no era feliz y fuera de eso no haber tenido hijos con esa persona. Creo que el mayor problema que me ahorré. El segundo, haber renunciado a mi trabajo, al que tengo ahora, porque ese trabajo que incluso tú me lo mencionabas en esa época también, me decía, Aleja, ¿qué necesidad de renunciar tienes? Y lo puedes hacer las tus cosas y ese trabajo te brinda demasiada estabilidad. Bueno, estás en una zona cómoda y es cierto, y gracias a ese trabajo me he apalancado impresionante para estar mejor financieramente. Entonces, bueno, porque yo siento que ese hubiera sido mi final, yo hubiera renunciado. Incluso tenía la carta de renuncia lista en mayo del 2020. E iba a renunciar en mayo del 2020, imagínate, hace 6 años. Increíble. La tenía lista, la iba a presentar, me acuerdo, el 8 de mayo. No sé por qué, pero bueno, ese es el segundo. Y el tercero, el tema financiero, o sea, el no saber administrar mis recursos, yo sé que me iba a llevar a estar en demasiados problemas financieros, en no llegar a dejar que se acabara el mes sin tener ni un centavo para tomarme un café. Creo que esos tres. De pronto Grandes. problemas de salud también. Sí, yo siento que sí, porque en los últimos años he estado muy pendiente pues de revisarme y todo eso. Y tenía un tema que estaba en ascenso que era el hígado inflamado. Y este año hicimos pues seguimiento ya con mi especialista, mi médico especialista, y el hígado ya está volviendo a su tamaño normal. Súper bien. Me imagino que hubiese podido también experimentar problemas de salud. Lo que tú me estás contando de tu experiencia, querida Aleja, es impresionante. O sea, esa evolución se siente brutal. De todos esos procesos, de esas clases, de esas sesiones uno a uno, de todo lo que hemos podido compartir, ya sea en Egipto, en Europa, en Argentina, en las clases, en Envigado, en Medellín, ¿tú podrías decirme de qué forma exacta yo te pude ayudar? ¿De qué forma exacta? No, pues tú me mostraste el camino. Me mostraste, o sea, primero me enumeraste los problemas que los tenía. Me mostraste mis problemas, pero una cosa que yo menciono mucho es que tú me miraste, o sea, la primera vez que yo me sentí vista en muchos años fue por ti, por tus ojos, siempre te lo he dicho, me sentí vista por primera vez, sentí que alguien me miró con amor, como ven que no estás rota, sin juzgarme a pesar de todas las decisiones pues, que había podido tomar hasta ese momento que no eran las mejores. Pues por primera vez no me sentí juzgada, que esa era una de las características pues, de mi personalidad, que sentía que todo el mundo me estaba juzgando. Me mostraste que en mí había mucha luz, me mostraste que tenía dones, tenía una capacidad energética muy alta. Me mostraste que los errores que cometía no eran tan graves, que eran aprendizajes. O sea, yo pensaba que los errores no tenían remedio y no tienen remedio, pero no, pues es que a eso vinimos, ¿cierto? Como a experimentar y así se aprende con los errores. Incluso las mejores ideas
surgen a partir de errores que se cometieron, pero yo sentía que el haberme equivocado tanto hacía que eso no estuviera bien. Me mostraste estructura. Me hacía demasiada falta, como yo soy tan volada, tan, no sé, tan por allá en otras dimensiones, yo ahorita lo entiendo, yo necesitaba estructura, necesitaba poner los pies sobre la tierra, eso me ayudaste tú, con todas las cosas que hicimos, con brújula, con sanación cuántica, con las sanaciones grupales, es que yo no me perdía nada, acuérdate que yo si podía repetir, repetía todo. Con los viajes a Egipto y con las sesiones uno a uno, hasta me has leído la carta astrológica, hasta con eso, confirmando pues como cada uno de los diagnósticos. Entonces, de todo eso, de todas esas conversaciones, de esas experiencias, de esas vivencias, de, de todo lo vivido, ¿qué fue o ha sido o es lo que más te gustó de trabajar conmigo? Eh, ¿Qué fue lo que más me gustó? Pues que son varias cosas. Bueno, la primera, la claridad pues con la que me ayudaba, ¿cierto? Como la claridad que me ayudaba a darle a mi vida, que siempre eres demasiado organizado, o sea, la estructura, o sea, para mí eso, el paso a paso que me mostraba, ¿cierto? Si hablamos de temas de cosas, pues verte como profe es una experiencia maravillosa, verte como sanador en sanaciones grupales es otra experiencia, o sea, cada una de tus facetas tiene algo valioso que aportar, entonces... Y por ejemplo, fuera de la faceta de profe, terapeuta. Que nos volvimos súper amigos. O sea, tenerte como amigo después de todo ese proceso también fue una experiencia para mí maravillosa, súper bonita y pues te llevo siempre en mi corazón, siempre todas nuestras charlas, cuando salíamos pues a comer a hablar de todas las realidades, de todo lo que percibíamos, de los universos paralelos, o sea, nuestras conversaciones más voladas, para mí eso es muy difícil de encontrar personas con las que uno pueda hablar de esos temas tan abiertamente. Es como que uno se acostumbra también a estar un poquito más en la realidad. Contigo y nuestras conversaciones era como abrirnos al todo. Entonces, sí, todas tus facetas para mí fueron súper valiosas, súper aportadoras, súper... Siempre tenías algo, siempre, o sea, yo siempre aprendí algo de ti, siempre, y siempre tuve actitud de aprender, o sea, yo siempre era con toda la humildad del mundo, diciendo, mirando qué decías que me podía aportar a mi proceso de transformación. Para mí fue súper valioso. Y yo ya te lo he dicho muchas veces y qué rico que lo hicimos así grabado y todo, porque sabes que todo lo que te estoy diciendo en este momento ya te lo he dicho durante siempre y siempre cuando a mí alguien me pregunta por ustedes, por Nati, por ti, por Vibra, yo siempre digo para mí Vibra me partió la vida en dos. Yo soy una antes de Vibra y otra después de Vibra. Y yo le doy gracias a Dios porque eso es un milagro. O sea, para mí, el que me aparecieras en las redes sociales, en un anuncio en Facebook, cuando en esa época todavía apenas estábamos empezando con ese tema, el que yo hubiese tomado la decisión, el que yo hubiese ido, o sea, todo tenía que pasar, o sea, yo tenía que salir de ese momento tan duro en el que yo estaba. Es que yo creo que yo vine a ser feliz después de que entré a Vibra. Yo antes no era feliz. No quiere decir que no amara a las personas con las que estaba, pero yo no sabía cómo ser feliz. Eso es, básicamente. Básicamente. Y para ir finalizando, si en este momento esa persona que nos escucha, sea mujer, hombre, joven, grande, está escuchando tu historia, tu experiencia y está atrapado en su noche oscura del alma, está tocando fondo, no sabe por dónde salir, no ve la luz, está atrapado en una espiral de sufrimiento y está pensando o dudando si entrar a hacer un proceso con nosotros en Vibra consciente e invertir en su proceso de transformación personal y cambio de realidad, ¿tú qué le dirías? Yo le diría que todo esto puede ser la respuesta a sus oraciones, porque cuando uno está en la noche oscura del alma, uno siempre habla con ese ser que uno siente que existe, o si de pronto uno no siente que existe, como en esas conversaciones con uno mismo. Esta puede ser la respuesta a eso que están pidiendo. Que no lo duden, que es una decisión maravillosa,
que van a encontrar todas y cada una de las herramientas que necesita su alma para volverse a conectar consigo mismo. Ahí está su alma esperando que ser encontrada, ser escuchada. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los sordos o a veces hay mucha interferencia afuera que no nos permite escucharnos a nosotros mismos. Entonces Vibra es la oportunidad para despejar todo ese ruido exterior y comenzar a vivir una vida maravillosa. Así como ¿Sientes que ha lo... valido la pena todo este proceso, Vale? Claro, todo. Eso o sea, para mí sí, 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 si lo tuviera que volver a tomar la decisión 1000 veces, yo sé que la tomaría de nuevo, claro que sí. Y para cerrar, ¿cómo se ve la Aleja del futuro? Ay, qué chévere esa pregunta, porque estoy tanto en el presente que no, que últimamente no me, bueno, la aleja del presente se ve muchísimo más tranquila, valorando muchísimo más cada cosa que ha experimentado, que ha tenido. Me veo, no sé, de pronto viajando un poquito más, porque he parado un poquito los viajes, pero yo soy demasiado estable y me gusta la estabilidad. Entonces disfruto mucho estar en este momento construyendo lo que estoy construyendo a nivel financiero. Entonces me veo en familia. Últimamente he estado mucho con el tema familiar, de mi recuperar como esos momentos que me negué por muchísimos años de vivir con mi mamá, ahora que todavía, pues, gracias a Dios la tengo viva, mi papá, mis hermanos, entonces como que me estoy gozando todo lo que no me pude gozar hace unos años porque no sabía cómo. Entonces me vivo así, no sé, más evolucionada. Bueno, Alejita, primero que todo, te quiero dar las gracias por disponerte, por sacar este espacio, por ser tan sincera como siempre, tan abierta de corazón con nosotros. Tú sabes que Nati, Vibra y yo te apreciamos un montón. También te quiero decir que te felicito por el proceso tan hermoso que tuviste. Recuerdo a esa Aleja cuando estaba parada ahí en la puerta de la oficina de Vibra y verte hoy con la que te estás convirtiendo, con esa estructura financiera, amando tu trabajo, colaborando y transformando la vida de los niños que tienes hoy enfrente, porque no es la misma mujer de antes a la mujer que eres hoy, que está impactando la vida de esos niños que estás educando, que estás generando tu patrimonio, que superaste las expectativas. Me acuerdo mucho cuando estábamos mirando el Mazda 2 y Sí. ahora superaste con creces eso. Te felicito, te lo mereces totalmente. Te quiero felicitar también porque estás haciendo una contribución brutal de las personas a las cuales yo le siento que le he enseñado la técnica, que se canalizó, que el maestro nos la compartió. Creo que tú eres una de esas personas que lo practica, lo ejecuta muy bien y se logran los grandes cambios que se logran en tus consultantes. Entonces te felicito por eso, me siento muy orgulloso y te deseo lo mejor. Y No, como decimos en Vibra, desde lo más profundo del corazón, vibrar consciente. ay, Juan, gracias, de verdad, qué palabras tan lindas. Ya se me aguó el ojo. No es con todo mi amor, es con todo el cariño. Tú sabes que Vibra es la casa de muchas personas, es tu casa. Y claro, la frecuencia del amor es una frecuencia que nos hace que el ego se solidarice y nos permite conectar con ese poder sanador que cada uno de nosotros lleva dentro. Es verdad, sí, yo me siento muy agradecida con ustedes, con Nati, por haber abierto la puerta de Vibra y de la casa, de su corazón, que para mí ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido en la vida. Siempre, siempre los llevo en mi corazón, así pasen años, meses, así estén lejos, los llevo en mi corazón.